Por último interviene Víctor. Víctor, ya te hemos presentado en tu ausencia y, entre otras cosas, hemos dicho que eres un experto en nuevas tecnologías. En este sentido, te pregunto, ¿cómo crees que debe entenderse la fe pública en la era electrónica? Yo tenía una intervención adaptada a la respuesta de esa pregunta. Lo que pasa es que es cierto que he llegado tarde porque estábamos en otra mesa, os he escuchado y ahora me dan ganas de cambiarlo. Entonces, va a ser una intervención en parte improvisada y voy a contestar a la pregunta también, o por lo menos lo voy a intentar, ¿no? A ver, sobre la ley de transparencia, porque claro, uno también tiene que decir cosas, ¿no?, al respecto. Estoy de acuerdo con José Carlos, es una ley malísima, tampoco esperen de mí, creo que muchos ya me conocen, que sea políticamente correcto. Y no nos engañemos, la transparencia ni empieza ni acaba la ley de transparencia. Es que si yo cumplo todo el resto de normas del ordenamiento jurídico, ya estoy cumpliendo la ley de transparencia. O mejor dicho, la transparencia, de esa manera que hemos intentado definir, si yo cumplo toda la normativa de control económico, financiero, presupuestario, toda la normativa de contratación pública, toda la normativa, que ahora incidiré un poco más, sobre administración electrónica, pues estoy siendo legal, estoy siendo interoperable, estoy siendo transparente. ¿Para qué me hace falta una ley de transparencia? O sea, es decir, esa reflexión la comparto. Y creo que la transparencia es la prima hermana de la legalidad. O sea, es decir, también lo hemos dicho en la otra mesa, no se puede ser legal sin ser transparente y no se puede ser transparente sin ser legal. Entonces, ¿para qué una ley de transparencia? Aparte de, por el tema que lo ha dicho también Rosa, que es cierto que había que aprobar una ley también porque éramos el último país de Europa, más o menos civilizado, ¿no?, que faltaba. Estoy de acuerdo con Rosa, si eso sirve para que a partir de ahora seamos más transparentes, pues si la ley de transparencia sirve para eso, en ese sentido, bien, estoy a favor de la ley de transparencia. Pero es que desde que se aprueba la ley de transparencia, yo pongo la tele y no veo que precisamente los casos de corrupción hayan ido a menos. Es que, claro, tampoco quiero dar nombre y apellidos, pero estábamos hace poco en Málaga, en la Comisión de Modernización, el presidente de nuestra comisión no pudo asistir porque lo habían detenido en la operación Púnica, el alcalde de Parla, vamos, es que tampoco quiero... No pudo venir y dijo Carmen, la secretaria, vamos a hacer la reunión, aunque sea, no es una sesión porque no hay quórum, falta el presidente porque el presidente está en la cárcel. Es que, y había aprobado, eso hace 2 semanas, ¿no?, ya se había aprobado la ley de transparencia. Es que la semana pasada fue la operación Enredadera, ¿no?, también. Que encima luego leí un poco la noticia, la prensa digital, y ahí habían sobornado a funcionarios, por cierto, no a políticos, y encima con Viagra. ¿Eso lo habéis leído? Que habían sobornado que yo digo, en mis tiempos se sobornaba con dinero, con trajes, pero ahora encima se soborna con Viagra. Estamos locos, ¿no? Entonces, yo la ley de transparencia la veo absolutamente inocua, aparte de que la técnica legislativa, evidentemente, es mala. Yo creo que transparente se es, no por cumplir unos parámetros de una ley que efectivamente tienen mayores dificultades en la administración local. Y luego otra reflexión que también en parte la ha hecho José Carlos y la comparto. Es decir, tenemos un mare magnum de leyes. Evidentemente España es un Estado complejo desde el punto de vista territorial. Hay 2 entidades que tienen potestad legislativa, que son el Estado y las comunidades autónomas, y luego aparte otras entidades tienen potestad normativa, en este caso reglamentaria. Y al final, si te lo tienes que leer todo, ni siquiera que aprender, si te lo tienes que leer todo, es que no harías otra cosa. Claro, pero ¿qué ocurre? Que por lo menos con las leyes del Estado ocurre lo siguiente. Ocurre que el legislador es una persona, ¿no? Aquí estamos hoy en el INAP y que conste que la crítica es constructiva, o por lo menos para, vamos a decir, sacarle las vergüenzas al sistema por si lo podemos mejorar. Pero el legislador suele ser un funcionario de la Administración General del Estado, porque las normas se gestan en los departamentos ministeriales. Luego, como saben, sigue su procedimiento. Pero claro, un abogado del Estado o un TAG o el funcionario es que no sabe nada, por ejemplo, de administración local. Sobre todo no sabe nada de la práctica de la administración local, porque igual de la teoría, pero bueno, en cuanto a la teoría también es verdad que sabe mejor la LOFAGE que la Ley de Base de Régimen Local. Claro, ¿qué pasa? Que el legislador, el redactor de la ley de contratos del sector público, la misma ley de transparencia, están pensadas, están redactadas ya pensando en su aplicación para la Administración General del Estado. O sea, eso es así. Y hablando de corrupción, ¿por qué viene gran parte de la corrupción, por ejemplo, en materia de contratación? ¿Os habéis fijado los umbrales de los contratos menores?
Es que estoy de acuerdo, lo han dicho varios compañeros. En 8.112 municipios de España, ¿cuántos habrá menor de 20.000 habitantes o menor de 5.000? La mayoría de municipios de España son pequeños. Si tú coges un ayuntamiento pequeño y aplicas la ley de contratos del sector público, claro, es que contratos de obras de más de 50.000 euros más IVA, que es el umbral del contrato menor, a lo mejor no hacen ninguno, o a lo mejor hacen uno. Pues ese día, el día que hacen un contrato de más de 50.000 euros, ese día tramitan un expediente. Si no, a dedo, ¿es legal? Ya, es legal. Pero claro, a lo mejor el Estado, que está acostumbrado a adjudicar autopistas y esos contratos gordísimos, es peccata minuta, 50.000 euros. Pero los umbrales estos de 18.000 y 50.000 en un municipio pequeño son altísimos. Y te está diciendo la ley, y por tanto es legal, que los contratos adjudicados a dedo, por debajo de esos umbrales, pues eso está bien hecho. Es que igual la corrupción viene por ahí, por un sistema ya mal enfocado ya desde el principio. La propia ley de transparencia, como saben, tiene un ámbito subjetivo de aplicación, el artículo 3, el más amplio que he leído yo en una norma del sector público. Porque aparte de que se aplica, como siempre, a las administraciones territoriales, Estado, Comunidad Autónoma, entidades locales, se aplica a los sindicatos, se aplica a la Casa del Rey, se aplica a los entes dependientes, a las sociedades mercantiles de capital público, a las sociedades o a las entidades, mejor dicho, subvencionadas. Incluso se aplica a los concesionarios. Pero luego la lees y está pensada para la Administración General del Estado. Es que alguna de las entidades a las que se le aplica la ley de transparencia no tienen ni registro de entrada. ¿Cómo se articula una solicitud del famoso derecho de acceso a la información en esas entidades? ¿Cómo se aplica la ley de transparencia en esas entidades? Es inaplicable. ¿Cómo se aplica la administración local? Pues, bueno, por lo menos somos administración territorial y sí que tenemos nuestros procedimientos, con lo cual por ahí ganamos algo, pero también, y ahí es la única parte que discrepo con José Carlos, yo, bueno, también, como junto con mi compañera Rosa, hemos intervenido en la redacción de la ordenanza tipo de la FEM, pues yo voy a defender la ordenanza. La ordenanza está bien. Lo que pasa es que es cierto que le hemos llamado ordenanza tipo, porque la FEM no puede hacer otra ordenanza que no sea una ordenanza tipo, y es una ordenanza de máximos. A partir de ahí también, y lo hemos explicado cuando hemos hablado de la ordenanza, si un municipio tiene 100 habitantes, pues no va, o sea, lo que tiene que hacer es una adaptación de esa ordenanza a su organización y funcionamiento, que evidentemente es más modesto, ¿no? O más. Y luego, simplemente por acabar rápido, porque creo que aquí lo interesante es que se produzca un debate con el público, al hilo de lo que decía antes, ¿no? De que realmente se es transparente, se es legal, pues cumpliendo todas las normas que ya están en el ordenamiento jurídico. Claro, lo he dicho antes ya, o lo acabo de comentar, si se cumple la ley de contratos, independientemente de que también comparto esas pequeñas discrepancias, ¿no? De lo que se publica en el perfil de contratante, lo que se publica en el portal de contratación, ahí habría que articular, ¿no? Ahí habría que homogenizar disposiciones de distintas leyes. Pero yo creo que cumpliendo la normativa sobre contratación, se cumple gran parte de la normativa sobre transparencia. Incluso se cumple con la transparencia. Y me meto ya en lo electrónico y contesto ya un poco a Rosa, claro. Ahí hay cuestiones como, por ejemplo, la propia licitación electrónica, que es más transparente, más segura. Luego, al hilo de la administración electrónica, la famosa Ley 11/2007 y de sus reales decretos de desarrollo, es que el portal de transparencia, y lo dice el artículo 10 de la Ley de Transparencia, tiene que ser accesible, interoperable, reutilizable. Bueno, pues tenemos un esquema nacional de interoperabilidad ahí muerto de risa, que lo teníamos que haber aprobado antes de enero de 2014. Bueno, pues a lo mejor a alguien ni le suena lo que es eso, el Esquema Nacional de Interoperabilidad. El Esquema Nacional de Seguridad, otro, pues bueno, la seguridad tendrá que ser, la seguridad informática hoy día va de la mano de la seguridad jurídica. No tenemos los expedientes ya, no son electrónicos, pues habrá que implantar algo, vamos a decir, por encima de la LOPD. Todas esas reflexiones tenemos que hacerlas dentro del colectivo, ¿no? Y simplemente por acabar ya con la cuestión de la firma. Yo creo que conforme pasa el tiempo, estos debates, porque claro, algunos empezamos a hablar de estos temas hace 10 años y entonces pues éramos los frikis y ahora parece que se toma más en serio. La firma electrónica creo que es algo que ahora mismo no se discute. Creo que no podemos ahora mismo debatir, bueno, podemos debatir cualquier cosa, pero ahora mismo el debate no está en si es mejor la firma manuscrita que la electrónica, porque ese debate está cerrado. En 2004, hace 10 años, podíamos tenerlo. Ahora está cerrado, con lo cual, un debate que nos ahorramos. Ahora bien, ¿cómo incide la firma electrónica con la que todos estamos de acuerdo en las funciones de secretaría? Por ejemplo,
¿Cómo incide en la función de fe pública? Que yo creo que es su incidencia mayor. La firma en los decretos, que son las resoluciones de alcaldía o del concejal delegado, en las que se supone que de nuestras dos funciones, que yo me río de nuestras dos funciones porque luego hacemos 14.000 más, pero en teoría los secretarios hacen fe pública y asesoramiento legal preceptivo. De las dos funciones yo creo que es fe pública. En teoría es fe pública. Incluso alguno ahí podría abrir el debate porque también hay compañeros que dicen que es una especie de control formal, ¿no? Pero de legalidad. Pero claro, en el momento en que el señor alcalde o señora alcaldesa firma con su certificado y la fe de que esa persona es quien es y es la autoridad y el órgano competente del artículo 21 y todo eso, esa fe y esa fehaciencia y el time stamping, el sellado de tiempo, todo eso ya lo da el certificado, ¿qué hago yo? Bueno, tampoco estoy diciendo que vamos a pasar a mejor vida. Al contrario, yo creo que mi mensaje es que con todos estos temas lo que tenemos que hacer es aprovechar y realzar la profesión. O sea, es decir, y ahí también discrepo un poco con José Carlos. Dice, yo no quiero implantar la transparencia. Tendremos que empezar a asumir roles distintos y justificar, que alguien dirá, hombre, pues ya está más que justificado. Bueno, eso en esta sala no hay que explicarlo, hay que explicarlo fuera. Y si alguno de vosotros ha venido a la mesa anterior que hemos tenido de redes sociales, eso ha quedado claro. Habrá que explicar a la sociedad para qué servimos. El compañero Jesús Blanco, que ha intervenido en la mesa, muy provocador, pero muy bueno, ha dicho, una pregunta así al público, ¿nosotros existimos? Porque las empresas que están en Internet no existen, comercialmente hablando. Ya sé que no somos una empresa, pero somos un colectivo que habrá que explicar, por ejemplo, que no somos casta. Habrá que explicar que somos hipernecesarios para el sistema. En esta sala está claro, fuera de esta sala os aseguro que no está claro. Entonces, debates como que ¿qué sentido tiene la firma electrónica? ¿Cómo afecta a nuestras funciones? A la función de fe pública. ¿Cómo intervenimos o qué rol tenemos en la ley de transparencia o en la transparencia en general? ¿Qué significa también o qué rol tiene el interventor en la factura electrónica, en la gestión económica presupuestaria, el expediente electrónico también y debates como la licitación electrónica? Todo esto habrá que plantearlos y cerrarlos dentro del colectivo. Entonces, simplemente, porque no es la aspiración de esta intervención el dar una opinión, vamos a decir, fehaciente y ya totalmente fuera de duda sobre todas estas cuestiones, pero yo creo que el objetivo era lanzarlas al aire, sembrar la inquietud y como ya está sembrada, pues muchas gracias y